Bodas de Odio fue una de las telenovelas mexicanas más recordadas de los años 80. Producida por Ernesto Alonso para Televisa en 1983, esta historia de época tomó como base una obra original de Caridad Bravo Adams y fue adaptada para televisión por María Saratini. La dirección estuvo a cargo de José Rendón, mientras que la dirección de cámaras fue realizada por Carlos Sánchez Zúñiga. Uno de los motivos por los que Bodas de Odio se volvió tan famosa fue porque no era solo una historia romántica, sino un melodrama intenso donde los personajes vivían entre el deber familiar, las apariencias sociales y los sentimientos reprimidos. El público quedó atrapado por la tensión entre Magdalena, Alejandro y José Luis, un triángulo que con el tiempo se convirtió en uno de los más recordados de la televisión mexicana. La telenovela también destacó por su cuidada ambientación histórica, su estética de época, los vestuarios, los escenarios, la iluminación dramática y el tono casi teatral le dieron una fuerza visual muy particular. La producción estaba situada principalmente en Puebla, dentro del contexto del México porfiriano. Algunas de las escenas se filmaron en la ex hacienda La Payaque en Hidalgo, pero principalmente se filmó en Puebla y los foros de Televisa. El reparto fue otro de sus grandes atractivos. Christian Bach, Miguel Palmer, Frank Moro, Rosario Gálvez, Rafael Sánchez Navarro, Magda Guzmán, Yolanda Mérida, Antonio Medellín, María Montaño, Julieta Egurrola y Carlos Riquelme. El éxito de audiencia fue enorme. Bodas de Odio llegó a alcanzar alrededor de 45 puntos de rating, una cifra muy alta para la televisión mexicana. Ese impacto ayudó a consolidar a Christian Bach como una de las grandes figuras del melodrama de época y convirtió a la telenovela en un referente dentro de las producciones históricas de Televisa. Uno de los elementos más llamativos fue el vestuario, en particular el vestido de novia que utilizó Christian Bach. Era una pieza auténtica de la época del Porfiriato, reconstruida por el diseñador Antonio Muñoz. Pero lo más curioso es que ese vestido trascendió la ficción. Años después, en 1986, cuando Christian se casó con Humberto Zurita, decidió usar ese mismo vestido en su boda real. La prenda había sido un regalo del productor Ernesto Alonso, lo que convirtió ese objeto en un símbolo que unió la historia de la telenovela con la vida personal de la actriz. El legado de Bodas de Odio fue tan fuerte que su historia volvió a la televisión en nuevas versiones. La más famosa fue Amor Real, producida en 2003 por Carla Estrada, protagonizada por Adela Noriega, Fernando Colunga y Mauricio Islas. Más adelante, la historia también sirvió como base para Lo que la vida me robó, estrenada en 2013 con Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán, aunque esta versión trasladó el conflicto a una época contemporánea. La historia de Bodas de Odio se sitúa en el México del Porfiriato, una época donde las diferencias sociales, el honor familiar y las apariencias tenían un peso determinante en la vida de las personas. En ese contexto, se desarrolla un drama profundamente emocional, que gira en torno a tres personajes marcados por el amor, el orgullo y las decisiones impuestas por la sociedad. En el centro de la historia está Magdalena Mendoza, una joven perteneciente a una familia aristocrática que atraviesa una grave crisis económica. A pesar de su posición social, la estabilidad de los Mendoza está en peligro, y la única salida que su madre, Paula, considera viable es asegurar un matrimonio conveniente para su hija. Sin embargo, Magdalena ya está enamorada de José Luis Álvarez, un soldado humilde con quien comparte un amor sincero, pero socialmente desigual. Este amor, aunque profundo, se ve rápidamente amenazado por la realidad. José Luis no tiene fortuna ni posición, y en una sociedad rígida como la del Porfiriato, eso lo convierte en un candidato inaceptable para la familia Mendoza. A pesar de los sentimientos de Magdalena, su destino comienza a ser decidido por otros. La presión familiar, especialmente la de su madre, se vuelve cada vez más fuerte, hasta que finalmente se impone una decisión definitiva. Magdalena deberá casarse con Alejandro Almonte.
Alejandro es un hombre que recientemente ha adquirido una gran fortuna tras ser reconocido como heredero de un hombre acaudalado. Llega a Puebla con una nueva posición social, que lo convierte en el candidato ideal para salvar a la familia Mendoza de la ruina. Aunque al principio no forma parte del conflicto amoroso, su vida cambia cuando conoce a Magdalena. Desde ese momento, se interesa profundamente en ella, aun cuando percibe que su corazón pertenece a otro. La boda entre Magdalena y Alejandro no es un acto de amor, sino una imposición. Magdalena acepta el matrimonio obligada por las circunstancias, por la presión de su familia y por el peso de las normas sociales. Este evento marca el inicio real de la historia, porque el matrimonio nace desde el rechazo, el resentimiento y la frustración. Magdalena entra a esa relación sintiéndose traicionada por la vida, mientras Alejandro se enfrenta a la realidad de amar a una mujer que no lo corresponde. Por su parte, José Luis queda devastado. La pérdida de Magdalena no solo representa el fin de su relación, sino una herida profunda en su orgullo y en su identidad. Él interpreta lo ocurrido como una traición, sin comprender del todo la presión que llevó a Magdalena a tomar esa decisión. A partir de ese momento, su carácter se ve marcado por el dolor, los celos y un sentimiento de injusticia que lo acompañará a lo largo de la historia. El matrimonio entre Magdalena y Alejandro se convierte en un espacio de tensión constante. Magdalena mantiene una actitud distante, fría e incluso hostil hacia su esposo, mientras Alejandro intenta acercarse a ella con paciencia, orgullo y determinación. Él no es un villano en el sentido tradicional, sino un hombre que también sufre, que desea ser amado y que no logra entender completamente el rechazo de su esposa. A medida que la historia avanza, los sentimientos comienzan a transformarse. La convivencia, los conflictos y las circunstancias van cambiando la relación entre Magdalena y Alejandro. Lo que empieza como odio y resentimiento se va volviendo más complejo. Magdalena, aunque sigue marcada por su amor hacia José Luis, empieza a ver en Alejandro cualidades que no había considerado antes. Por su parte, Alejandro lucha entre su orgullo herido y su deseo de conquistar el amor de su esposa. José Luis, mientras tanto, continúa siendo una figura clave en el desarrollo del drama. Su presencia, directa o indirecta, mantiene viva la tensión del triángulo amoroso. Él representa el pasado, el amor verdadero, pero también el conflicto no resuelto. Cada vez que su historia se cruza con la de Magdalena y Alejandro, los sentimientos vuelven a agitarse. Uno de los aspectos más importantes de Bodas de Odio es que no se limita a contar una historia de amor, sino que explora cómo las decisiones impuestas por la sociedad pueden transformar a las personas. Magdalena no es simplemente una víctima, es un personaje que evoluciona, que sufre, que se adapta y que enfrenta las consecuencias de una vida que no eligió completamente. Alejandro tampoco es un antagonista típico, sino un hombre atrapado en una relación donde el amor no es correspondido desde el inicio. Y José Luis, lejos de ser solo el héroe romántico, también es un personaje marcado por el orgullo y el dolor. La novela construye su fuerza a partir de esos conflictos emocionales. El amor, el deber, el orgullo y el resentimiento se entrelazan constantemente, creando una historia donde ningún personaje es completamente inocente ni completamente culpable. Esa complejidad fue una de las razones por las que Bodas de Odio logró conectar tan profundamente con el público. Además, el contexto del porfiriato no es solo un fondo decorativo, sino un elemento clave. Las normas sociales, las jerarquías de clase y las expectativas familiares influyen directamente en las decisiones de los personajes. El matrimonio por conveniencia, el honor familiar y la reputación social no son solo temas secundarios, sino motores principales de la historia. Vayamos a recordar a sus personajes. Christian Bach dio vida a Magdalena Mendoza, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados del melodrama mexicano. Magdalena era una mujer marcada por el conflicto desde el inicio, profundamente enamorada de un hombre humilde, pero obligada por su familia a casarse con otro por conveniencia.
Christian Bach nació en 1959 en Buenos Aires, Argentina, con el nombre de Adela Christian Bach Botino. Aunque en un inicio estudió Derecho, pronto decidió dejar ese camino para dedicarse a la actuación. Su carrera comenzó en su país natal, pero fue en México donde encontró las grandes oportunidades que la llevarían a la fama. A finales de los años 70, ya participaba en telenovelas importantes, lo que le permitió ir ganando presencia en la televisión. El gran punto de quiebre en su carrera llegó en 1983 con Bodas de Odio. Gracias a su interpretación de Magdalena, logró consolidarse como protagonista y posicionarse como una de las actrices más importantes de su generación. Su actuación fue tan bien recibida que obtuvo el reconocimiento como Mejor Actriz Protagónica en los Premios TV y Novelas de 1984, lo que confirmó el impacto que tuvo en el público. A partir de ese momento, su carrera continuó en ascenso. También incursionó en la producción junto a su esposo. Juntos, formaron una productora con la que desarrollaron varios proyectos televisivos. En su vida personal, se casó con Humberto Zurita en 1986, con quien tuvo 2 hijos, Sebastián y Emiliano, ambos vinculados al medio artístico. Su relación fue una de las más sólidas dentro del espectáculo mexicano, y juntos formaron una familia que también continuó dentro del mundo de la actuación. Christian Bach falleció el 26 de febrero de 2019, a los 59 años. Frank Moro interpretó a José Luis Álvarez, el personaje que encarna el amor verdadero dentro de la historia. José Luis es un soldado humilde, apasionado y profundamente enamorado de Magdalena. A diferencia de Alejandro Almonte, él no tiene riqueza ni posición social, pero sí una conexión emocional genuina con ella. A lo largo de la telenovela, José Luis es un personaje impulsivo, herido y orgulloso. La decisión de Magdalena de casarse con otro hombre lo marca profundamente. Él no alcanza a comprender del todo las presiones que ella enfrenta y vive la situación como una traición. La interpretación de Frank Moro le dio a José Luis una intensidad muy particular. No era un héroe perfecto, sino un personaje lleno de contradicciones, lo que lo hacía más humano y más cercano al público. Frank Moro nació en 1946 en Cuba. Tras la Revolución, emigró a Puerto Rico, donde desarrolló su carrera como actor. Con el tiempo, se trasladó a México, donde encontró mayores oportunidades dentro del mundo de las telenovelas. Fue en este país donde alcanzó la mayor parte de su reconocimiento. A lo largo de su carrera, Frank Moro participó en diversas producciones televisivas, muchas de ellas dentro del género del melodrama, donde solía interpretar personajes intensos, apasionados o con conflictos internos marcados. Aunque no siempre ocupó roles protagónicos, su presencia en pantalla era fuerte y memorable. Frank Moro falleció en 1993 a los 49 años de edad, debido a un infarto. Miguel Palmer interpretó a Alejandro Almonte, uno de los personajes más complejos de la historia. Alejandro no es el típico villano, sino un hombre marcado por su origen y por un profundo deseo de ser aceptado y amado. Llega a la vida de Magdalena como el hombre conveniente, rico, con posición social y capaz de salvar a su familia de la ruina. Sin embargo, detrás de esa imagen hay un personaje vulnerable, orgulloso y emocionalmente herido. Desde el inicio, Alejandro sabe que Magdalena no lo ama. Aún así, decide casarse con ella. A lo largo de la historia, Alejandro evoluciona. Pasa de ser un hombre dominante y herido a alguien que intenta comprender, contener y, en cierta forma, ganarse el amor de su esposa. Logró que el público no lo viera solo como un obstáculo en la historia de amor, sino como un personaje con conflictos reales. Su presencia en pantalla, su voz y su estilo sobrio hicieron que Alejandro Almonte se convirtiera en uno de los pilares de la telenovela. El actor Miguel Palmer nació el 1 de noviembre de 1942 en Villahermosa, Tabasco, México. Su nombre completo era Miguel Ángel Palomera González. Desde joven mostró interés por la actuación y se formó dentro del medio artístico mexicano,
desarrollando una carrera principalmente en televisión, aunque también tuvo participación en cine y teatro. Su trayectoria comenzó en las décadas de los 60 y 70, pero fue en los años 80 cuando alcanzó mayor reconocimiento. A lo largo de su carrera, trabajó en telenovelas como Viviana, Soledad, Monte Calvario, Rosa Salvaje, Marimar, El privilegio de amar y muchas más. Su versatilidad le permitió interpretar tanto protagonistas como personajes secundarios con gran fuerza dramática. Era un actor que se movía con naturalidad dentro del melodrama, destacando por su presencia elegante y su capacidad para transmitir emociones contenidas. En su vida personal, Miguel Palmer tuvo una relación con las actrices Maite Carroll y Carmen Monge. En sus últimos años, el actor enfrentó problemas de salud y dificultades económicas que fueron comentadas en medios. Aún así, su legado dentro de la televisión mexicana se mantuvo firme gracias a décadas de trabajo constante. Falleció en 2021 a los 78 años. Magda Guzmán interpretó a Carmen Mendoza, viuda de Muñoz, un personaje secundario dentro del entorno familiar de los Mendoza. Su presencia ayudaba a reforzar ese ambiente de familia tradicional, marcada por las apariencias, las presiones sociales y los conflictos que rodeaban a Magdalena. Su nombre completo fue María Magdalena Guzmán Garza. Nació en 1928, en Saltillo, Coahuila, y fue una primera actriz mexicana con una trayectoria muy larga en cine, teatro y televisión. Estudió en la Academia de Arte Cinematográfico y desde muy joven mostró interés por el teatro. Su carrera comenzó desde niña y más tarde se consolidó en el cine mexicano, participando en películas como La vida no vale nada, junto a Pedro Infante, y Con quién andan nuestras hijas. También fue una de las actrices pioneras de la televisión mexicana. Falleció en 2015, a los 83 años por un infarto. Rosario Gálvez interpretó a Paula de Mendoza, uno de los personajes más determinantes dentro de la historia. Era la madre de Magdalena y la principal responsable de forzar el matrimonio con Alejandro Almonte. Su personaje representa la presión social, el orgullo familiar y la desesperación por mantener el estatus, incluso a costa de la felicidad de su hija. Gracias a su actuación, Paula se convirtió en una figura fuerte dentro del conflicto central. Su nombre completo fue María del Rosario Virginia Doblado y Gálvez. Nació en 1925 en la Ciudad de México. Desde joven se inclinó por la actuación y desarrolló una carrera muy sólida dentro del medio artístico mexicano, participando tanto en la etapa final de la época de oro del cine como en la televisión que dominaría décadas después. En cine, trabajó en diversas películas, pero fue en la televisión donde alcanzó mayor reconocimiento popular. Su estilo interpretativo se caracterizaba por su voz firme, su mirada intensa y su capacidad para imponer autoridad en pantalla. Falleció en 2015, a los 89 años de edad. Rafael Sánchez Navarro interpretó a Dimitrio Mendoza, hermano de Magdalena. Rafael Sánchez Navarro nació el 11 de febrero de 1958 en Ciudad de México. Pertenece a una familia con gran tradición artística. Es hijo de Manolo y Fela Fábregas. Estudió actuación en Inglaterra, en el National English Theatre Center, y también en Estados Unidos. Inició su carrera en teatro y posteriormente se consolidó en cine y televisión. Ha participado en numerosas películas y telenovelas, convirtiéndose en un actor constante dentro del medio mexicano. Hoy, con 67 años, continúa su carrera en cine, teatro y televisión. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios si ya viste la novela y cuál fue tu personaje favorito. También me encantaría saber qué otra novela te gustaría que recordáramos juntos. Estaré leyendo todo lo que me dejes. Hasta la próxima.